Descubierto. El hombre, con piezas raras, de auto sorprendió a todos, con su inesperada transformación. El sonido de un motor rugiendo, la chispa de una herramienta golpeando el metal, y el olor a aceite mezclado con la tierra del taller, son el trasfondo de la vida de Miguel. Un mecánico en un rincón vibrante de Guadalajara, atrapado entre el orgullo por su arte y la sombra abrumadora de su hermano Marco, un abogado de éxito que desmerece su pasión. Cada día para Miguel es una lucha por ser visto, no como el hermano del abogado, sino como un hombre de valor, un creador. La inesperada muerte de su abuelo trae a su vida una caja de sorpresas que cambia todo. Piezas de autos clásicos, reliquias de un hombre que entendía la grandeza de lo que Miguel anhelaba. Pero cada pieza trae consigo dudas. ¿Debería usarlas para demostrar su valía, arriesgándose a la desaprobación familiar, o seguir siendo el mecánico olvidado en un rincón del barrio? A medida que Miguel recalibra su vida, cada herramienta afilada es también un dilema moral afilado. La voz de Marco resuena en su mente. Esto no es un trabajo, es solo un pasatiempo. La abrumadora carga de las expectativas familiares se siente como un peso en su pecho. La presión de permanecer en la sombra, de continuar toreando su pasión, se transforma en una batalla psicológica que erige muros en su corazón. Y cuando don Javier, un antiguo competidor de su abuelo, llega a la escena, siente que puede haber una salida. A través de horas en el taller, el anciano no solo le muestra cómo transformar cada pieza en una obra de arte, sino que también le despierta un deseo profundo de demostrar su talento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo avanza, y con cada auto que repara, con cada motor que revive, un fuego se aviva en su interior. Pero la sombra de Marco se cierne sobre él en cada reunión familiar. Las risas se sienten como dagas, las miradas llenas de juicio crítico. Miguel respira con dificultad. El sudor le frío en las manos cuando escucha los comentarios despectivos sobre su elección de vida. Las dudas lo atormentan. ¿Realmente tiene lo necesario para dar un paso adelante? La inseguridad se agita como una tormenta en su mente, instándolo a rendirse, a dejar atrás sus sueños. Pero a medida que el día de la exhibición se acerca, la necesidad de demostrar su valía se vuelve abrumadora. Cada auto que transforma se convierte en un símbolo de su lucha, y ahora se pregunta, ¿tendrá el valor de enfrentar a su hermano en el día más crucial de su vida? En el instante antes del evento, su corazón comienza a latir con una fuerza incontrolable. La ansiedad lo consume, y frente a una multitud expectante, Miguel se da cuenta de que este momento es su última oportunidad. Las piezas de su abuelo brillan bajo la luz, pero un rival inesperado se asoma en el horizonte. ¿Podrá transformarlo todo en un triunfo personal, o se desvanecerá en la sombra como siempre? El sonido de la multitud y el tan ansiado momento de la exhibición se entrelazaban en la mente de Miguel. Cada susurro en la sala parecía resonar directamente en su inseguridad. Se detuvo, cerrando los ojos por un breve instante para encontrar claridad en medio del torbellino de emociones. Una brisa fresca de determinación se apoderó de él, recordándole el propósito que lo había llevado hasta aquí. No era solo una competencia, era una afirmación de su identidad. Mientras ajustaba su mono manchado de aceite, la concentración comenzaba a desplazar la ansiedad. La sala estaba llena de rostros conocidos y desconocidos. Entre ellos, la mirada de su hermano Marco se destacaba, implacablemente crítica, como siempre. «Él no cree que pertenezcas aquí», se repetía en su mente. Esa afirmación lo golpeó con los restos de dudas que había intentado ahogar. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, Miguel recordó las enseñanzas de don Javier, quien le había hablado sobre la grandeza de encontrar su voz en un mundo que intenta silenciarla. Sintió la presión en su pecho aliviarse lentamente. No estaba allí para demostrarle a Marco que podía, sino para honrar a su abuelo y a sí mismo. A medida que avanzaba hacia el centro de la sala con una de las piezas más complejas que había ensamblado, no podía evitar repasar cada paso en su vida que le había llevado hasta allí. Cada pieza que había arreglado representaba un fragmento de su pasión, su historia.
Mientras levantaba la tapa del motor que había trabajado día y noche, sintió que sus manos temblaban. No por miedo, sino por la emoción de haber conectado cada tornillo y engranaje con su esencia. Con cada palabra que pronunciaba frente a la multitud, Miguel creía más en su propia fortaleza. Empezó a compartir la historia detrás de la pieza, cómo había aprendido a combinar la ciencia del motor con el arte de la mecánica. Observó cómo algunos asistentes se inclinaban hacia adelante, intrigados, dejando de lado las burlas y críticas que durante tanto tiempo le habían generado dudas. Al finalizar su presentación, un silencio profundo inundó la sala. Miguel contuvo el aliento, sintiendo que su voz, en lugar de ser un eco de inseguridades, resonaba como una declaración. Era el momento de la verdad, y la ovación que siguió sorprendió hasta al más incrédulo. Esa estela de energía positiva se deslizó en su interior, comenzando a transformar su percepción del mundo. La satisfacción de haber salido de su caparazón parecía abrir las ventanas a un nuevo horizonte. Sin embargo, en medio de la celebración, la figura de Marco se mantuvo imperturbable, observando desde un rincón como una tormenta lejana. Su mirada estaba llena de escepticismo, y eso, más que un obstáculo, se estaba convirtiendo en un motor para la determinación de Miguel. Ahora sabía que lo que realmente estaba en juego era más que solo ganar un premio. Se trataba de desafiar las opiniones y demostrar que sus elecciones eran válidas. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel sintió un empuje interno, como si el taller que había creado para sí mismo empezara a cobrar vida. No solo se había presentado como mecánico, sino como un constructor de su propia identidad. Al finalizar el evento, recibió un mensaje de texto de don Javier, con una simple frase que lo electrificó. El verdadero desafío aún está por venir. Esa promesa enigmática le hizo sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Con su corazón palpitando, Miguel se dio cuenta de que quizás el verdadero camino de transformación apenas comenzaba. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo continuaría su lucha interna mientras enfrentaba la inevitable confrontación con Marco? La nueva etapa de su vida se abría en un horizonte incierto. Ahora más que nunca, estaba decidido a descubrir lo que significaba realmente el éxito para él, sacrificando todo por lo que ansiaba. La luz del día filtrándose a través de las ventanas del taller, le otorgaba a Miguel una nueva perspectiva. Despertar cada mañana en el espacio que había labrado con tanto esfuerzo, ahora era una mezcla de adrenalina y responsabilidad. Había horas que se sentía invadido por la energía que provenía de las herramientas bien organizadas en la mesa de trabajo. Cada una de ellas era un recordatorio de su progreso. Sin embargo, la sombra de Marco seguía acechando, como un eco de dudas en su mente. La jornada siguiente a su presentación comenzó con una llamada inesperada. Era don Javier, quien quería discutir una oportunidad que podía acercar a Miguel más a su sueño. «Hay un concurso de mecánica avanzada que se celebra en la ciudad», le informó con su voz firme. «Necesitan innovaciones y creo que tienes algo único que presentar». La propuesta chocó en la mente de Miguel como un rayo. Era su oportunidad para demostrar, no solo a su hermano, sino a sí mismo, que su pasión tenía un lugar en el mundo. Sin embargo, tan pronto como la emoción comenzó a llenar su ser, la antigua voz de la inseguridad hizo su aparición. «No estás preparado», resonaba en su interior, alimentada por las críticas acumuladas a lo largo de su vida. Decidió tomar un respiro, sintiendo la necesidad de encontrar sus cimientos nuevamente. Recordó su presentación, cómo había hablado desde el corazón y cómo la multitud había respondido. Algo en su interior empezó a reconfigurarse. Esa noche, en su taller, se rodeó de las herramientas que le eran familiares. Mientras manipulaba cada pieza, su mente se centraba en cómo podía innovar. Estaba decidido a crear una parte que no existía. Pasó horas y horas diseñando, probando y fallando. Las noches se volvieron su refugio, y aunque el cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo, su determinación era una chispa que le mantenía despierto. Poco a poco, su proyecto fue tomando forma. Cada avance era una mini victoria que lo sumía en un estado de euforia. Sin embargo, Marco seguía siendo una sombra presente. En algún momento, él vendría a ver el trabajo de su hermano, pensó Miguel, y eso lo llenaba de incertidumbre. La idea de la apreciación de su hermano se convirtió en una obsesión silenciosa, energizándolo mientras lo asfixiaba. El día que completó su creación, algo profundo en él cambió. Miguel se dio cuenta de que el proceso no solo lo había educado en mecánica, sino que también lo había empujado a confrontar su propio valor. Se miró en el espejo del baño del taller
y vio un reflejo más fuerte. Sin embargo, la pregunta tortuosa persistía. ¿Sería suficiente para callar las críticas de Marco y callar sus propias inseguridades? Cuando el día del concurso llegó, Miguel se sintió dividido. La inseguridad se transformó en un dilema. Por un lado, eran sus sueños, pero por el otro, la necesidad de justificarse ante su hermano lo consumía. Al entrar en el lugar, sintió el peso de las expectativas. Los juicios se desplegaban ante él como una nube amenazante. Sin embargo, la imagen de su abuelo llegaba a su mente, recordándole que había más en juego que la validación externa, que su mayor triunfo sería estar fiel a sí mismo. Al salir de su zona de confort, Miguel se presentó con su invención. Cada palabra que pronunciaba era una capa de su identidad que dejaba claro que estaba aquí para quedarse. A medida que la multitud analizaba su obra, una llamarada de valentía se encendió en su interior. El resultado de su esfuerzo sería pronto evidente, pero su mente ya estaba integrado en la lucha. ¿Sería suficiente para desafiar a Marco? ¿Podría seguir construyendo no solo una máquina, sino su propia valentía? La prueba de su vida estaba a punto de comenzar, y, con una mezcla de temor y determinación, Miguel se preparó para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo. El sonido de los pasos resonaba en el auditorio mientras Miguel se dirigía hacia el escenario. A medida que ascendía, sintió un estruendo en su pecho. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su fortaleza emergente. Al llegar al centro del imponente escenario, una mezcla de miradas lo envolvía. Allí estaban los jueces, los expertos en mecánica, y en la distancia, el rostro de Marco, visible entre la multitud, con esa expresión de escéptico que tanto lo había atormentado. Miguel inhaló profundamente y comenzó a hablar. Su voz, aunque inicialmente temblorosa, comenzó a ganar fuerza. Presentó su invención, un componente revolucionario que optimizaba la eficiencia de los motores. No solo explicaba su funcionalidad, resaltaba la pasión detrás de cada elección de diseño, cada prueba y error, cada momento de duda que había superado. Mientras sus palabras fluían, Miguel sintió que se liberaba una parte de él que había estado reprimida durante años. Cada expresión de interés de los jueces, cada gesto de reconocimiento, lo llenaba de un propósito renovado. Pero aún así, la angustia no se desvanecía por completo. En la parte trasera de su mente, la voz de la inseguridad seguía preguntando: ¿y si no es suficiente? ¿Y si todos siguen juzgando? Al terminar su presentación, el silencio en la sala fue abrumador. Miguel respiró hondo, pero se dio cuenta de que no podía esperar siempre la aprobación. Se encontraba ante un momento crucial. La opinión de los demás ya no podía definir su valor personal. La confrontación con su hermano y sus propios miedos comenzaba a manifestarse no solo en el espacio físico del escenario, sino en el ámbito mental y emocional que había cultivado. Los jueces comenzaron a formular preguntas, y Miguel se sintió más en control de lo que había imaginado. Respondió con claridad y convicción. Cada pregunta era una oportunidad para reafirmar su propia voz, una batalla personal que libraba con cada respuesta. Los aplausos estallaron como un rayo tras el silencio, y durante un breve momento, Miguel se sintió en el centro de su propio universo. Aquella era su laberinto de autoafirmación, donde había comenzado a desmantelar las paredes construidas por las expectativas y los miedos ajenos. Pero, aún así, el rostro de Marco permanecía en su cabeza, su mirada crítica desafiándolo en ese mismo instante. La deliberación fue tensa. A medida que los minutos pasaban, Miguel se cuestionaba si el resultado de aquel día definiría su camino profesional y personal. ¿Qué pasaría si no ganaba? La idea lo intimidaba, pero también lo motivaba. Ya había pasado por el proceso de construir su invención, y menospreciar su experiencia sería como desechar la fortaleza que había cultivado en el taller. Cuando finalmente anunciaron a los ganadores, la sala pareció congelarse. Miguel sintió que el mundo se tornaba en un ruido de fondo, y solo prestaba atención a su propio latido acelerado. Primer lugar, el ingeniero innovador, Miguel García. Las palmas resonaron con fuerza, pero la felicidad no le llegaba de inmediato. La euforia era palpable, pero aún había espacio para la duda. Marco se acercó. Su mirada imperturbable no se alteró, y eso perturbó a Miguel. La validación que tanto ansiaba podría no venir de él. Esa idea le borró la sonrisa al instante. Miguel entendió que, sin importar el resultado, su mayor desafío no era competir con su hermano, sino con la parte de sí mismo que tan ansiosa estaba por complacerlo. La verdadera prueba comenzaría desde entonces.
cómo se equilibraría su propia autoimagen contra la visión externa que había interiorizado. Mientras las felicitaciones llegaban a su alrededor, Miguel sabía que el camino por delante sería complicado, pero también lleno de oportunidades para seguir descubriéndose. ¿Podría afrontar su verdad interior y reconciliarse con la imagen de Marco? La respuesta aún estaba por llegar, mientras el eco de las palabras de la multitud se desvanecía, y él comenzaba a escuchar su propia voz, fuerte y clara. Miguel abandonó el auditorio con una mezcla de sentimientos, el aplauso resonando aún en sus oídos, pero con la inquietante sensación de que su triunfo sería efímero, si no aprendía a sostenerlo desde dentro. Al caminar por el pasillo, su mente divagaba entre la exaltación del reconocimiento y la sombra persistente de la desaprobación, la de Marco que se cernía como un espectro sobre sus logros. Mientras se recuperaba del evento, hizo una breve parada en el taller que había sido su refugio durante años. El aroma a aceite y metal lo envolvió de inmediato, una sensación que siempre había asociado con la creatividad y la resistencia. Se sentó frente a su mesa de trabajo, donde aún reposaban herramientas que le habían servido para modelar su invención. Cada una de ellas representaba no solo un objeto, sino su dedicación, sus fracasos y sus aprendizajes. Decidió aprovechar el momento de calma para reflexionar acerca de lo que significaba realmente ganar. ¿Era solo el reconocimiento externo o había algo más profundo que debía explorar? Miguel se propuso redoblar esfuerzos, no solo en su carrera profesional, sino también en entenderse a sí mismo. Se dio cuenta de que la competencia con Marco era solo un síntoma de una lucha más profunda, su necesidad de validación interna. Los días que siguieron, Miguel se adentró en proyectos paralelos, experimentando con ideas que había postergado. Cada nuevo intento lo acercaba a lo que realmente quería hacer, liberándolo de las cadenas de la comparación. En medio de todo esto, comenzaba a establecer pequeñas metas diarias. Por ejemplo, estudiar una nueva técnica de diseño o leer sobre innovaciones en ingeniería. Cada pequeño logro escalaba su confianza, cimentando una autoestima que no dependía de las opiniones ajenas. Un día, mientras investigaba sobre nuevas tecnologías, se topó con un temario que despertó su curiosidad: la sostenibilidad en la automoción. La idea de contribuir a un futuro más limpio comenzó a alimentarlo de una forma que no había imaginado. Sintió que se abría un campo inexplorado que combinaba su pasión por la mecánica con la necesidad de generar un impacto positivo en el mundo. Esto lo llevó a diseñar un prototipo centrado en la movilidad eléctrica. No solo trabajaba en él como un proyecto, sino que era un desafío mental que lo invitaba a profundizar en su ética personal. Miguel se dio cuenta de que debía buscar estructuras de apoyo. Así, se acercó a antiguos profesores y colegas para discutir sus ideas. Sentía la emoción de un nuevo comienzo. En cada conversación, recogía críticas constructivas, las cuales le permitían adaptar su enfoque sin perder de vista su visión. Comenzaba a ver el valor en la colaboración. No eran competidores, sino aliados en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, nuevamente tuvo un encuentro con Marco en un evento relacionado. Su hermano parecía más receloso que nunca, y eso lo perturbó. Aunque había crecido en su autoconfianza, la mirada de Marco penetraba en él, cuestionando si verdaderamente había cambiado. En un instante, Miguel sintió que tenía que decidir rápidamente si salir a la defensiva o mantenerse fiel a su propio proceso. En un momento expandido de tensión, se acercó a Marco, decidido a exponer su crecimiento. «No necesito tu aprobación para validar mis proyectos», le dijo, sintiendo cada palabra resonar dentro de sí, enfrentándose no solo a su hermano, sino a su propia historia de inseguridad. El silencio entre ellos se tornó palpable. Miguel esperó una respuesta, sintiendo la presión en su pecho, la atracción incesante de sus viejos miedos. ¿Acaso había realmente cambiado? ¿Podría Marco, en su desdén, ver el nuevo camino que había decidido tomar? Mientras el murmullo del evento continuaba a su alrededor, Miguel supo que cada interacción con su hermano era un paso más en su viaje personal. Pero, de repente, Marco hizo un comentario que lo dejó helado, una insinuación que planteaba un reto inesperado, como un último obstáculo entre él y su auténtica autoafirmación. «Espero que no pienses que el segundo lugar es una derrota, porque estoy a punto de darle la vuelta a esto», dijo Marco, y Miguel se sintió impulsado a responder. Con el eco de esas palabras en su mente, se propuso enfrentar no solo a su hermano, sino a la presión de demostrar que su valor iba más allá de una medal. La verdad estaba latente.
y Miguel sabía que todos sus esfuerzos lo llevarían a un nuevo clímax en su narrativa personal. ¿Podría finalmente deshacer la imagen del hermano menor que siempre había estado a la sombra? La próxima confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y su respuesta podría marcar un cambio decisivo en su vida. El eco de la advertencia de Marco resonaba en la mente de Miguel mientras se retiraba del evento, pero esta vez, en lugar de desanimarse, sintió una chispa de desafío. La idea de que podía transformarse, no solo en competencia con su hermano, sino en un referente para sí mismo, comenzó a florecer. Días después, se sumergió con más empeño en su proyecto de movilidad eléctrica. Sin embargo, en este nuevo enfoque, apostó no solo por la innovación técnica, sino por la integración de su propia voz en el proceso creativo. Trazó un plan, de modo que cada componente de su diseño no solo respondiera a la lógica mecánica, sino también a su deseo personal de dejar una huella. La perspectiva de crear un vehículo que representara no solo una solución mecánica, sino un mensaje de sostenibilidad, lo mantenía despierto por las noches. El taller se convirtió en su santuario, y cada mañana, justo antes de trabajar, Miguel realizaba una breve meditación. Este acto, aunque sencillo, lo conectaba con su capacidad de introspección y determinación. Sentía que el espacio reducido del taller le otorgaba una claridad mental que lo alejaba de las sombras de la comparación. Mientras esculpía el metal, se sentía como un escultor de su propio destino, haciendo desaparecer las inseguridades, pieza a pieza. Sin embargo, la relación con Marco seguía presente, como un reloj de arena que poco a poco le recordaba la inminencia del siguiente enfrentamiento. Miguel se avisaba de que no podía permitirse un tropiezo, no solo por lo que Marco pudiera pensar, sino por lo que él mismo creía que debía demostrar a su esencia. Cada éxito, por pequeño que fuera, se volvió un puente sobre el abismo de la duda. Cuando parecía tener una idea sólida, decidió compartirla en un taller local sobre innovación. La semana siguiente, estaba preparado para presentar su prototipo ante un grupo de expertos. Al principio, oscilaba entre la emoción y el nerviosismo, pero, en lugar de escapar a la presión de la situación, se dijo a sí mismo que este era otro paso hacia la validación que tanto anhelaba, esta vez desde un lugar genuino. La validación personal se construía a partir de la autenticidad, no de la comparación. El día de la presentación, Miguel sintió que el aire dentro del auditorio vibraba con las expectativas de los presentes. Mirando a su alrededor, notó a un par de conocidos, pero era la mirada de un par de inversores lo que realmente encendía su adrenalina. Compartió no solo su diseño, sino también la historia detrás de cada decisión. Habló de su pasión por el medio ambiente y su deseo de empoderar a otras personas para que exploraran la sostenibilidad. Con cada palabra, Miguel se desnudaba emocionalmente ante un público que, sin duda, podría juzgarlo y compararlo con su hermano. Sin embargo, en ese instante, comprendió que su voz tenía un peso único. La respuesta del público fue cálida y festiva. Muchos se acercaron después para congratularlo y ofrecer su apoyo. En ese momento, la validación interna superó a la necesidad de reconocimiento externo. Al regresar a su taller, sintió que había concluido un capítulo, pero también estaba consciente de que la llegada de nuevas oportunidades significaba que la lucha interna no había terminado. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado. Marco quería reunirse de nuevo, pero esta vez en un entorno más privado, lejos del ruido del evento. La invitación lo sorprendió y, a la vez, le despertó una mezcla de ansiedad y anticipación. El enfrentamiento directo, que había estado presente en cada conversación anterior, estaba ahora cargado de nuevas expectativas. ¿Qué querría su hermano esta vez? Miguel sintió que el camino hacia su autenticidad apenas comenzaba, pero ahora contaba con un renovado sentido de propósito. Con la habilidad de demostrar no solo su evolución, sino un futuro en el que las comparaciones eran irrelevantes. Preparándose para la reunión, echó un último vistazo a su prototipo, entendiendo que cada desafío sería otro ladrillo en la construcción de su verdadero ser. ¿Podría enfrentar a Marco desde una posición de verdadera fortaleza, o el peso de su historia volvería a jugar en su contra? La respuesta estaba a punto de revelarse. La mañana de la reunión con Marco llegó con un aire de inquietud. Miguel se encontraba en su taller, pero el ambiente que antes le proporcionaba calma, ahora parecía un ecosistema de ansiedad. La inminente conversación lo afectaba más de lo que quería admitir. Consciente de que la visión de su proyecto y su búsqueda de autenticidad estaban en juego, se armó de valor,
sabiendo que cada palabra podría ser un paso hacia su liberación o su reclusión emocional. Se revisó frente al espejo, ajustando su atuendo, tratando de proyectar seguridad. En su mente, se repetía una y otra vez que no solo se trataba de demostrar su valía ante Marco, sino ante sí mismo. Esta reunión era un espejo en el que no solo iba a reflejar su crecimiento, sino que también iba a poner a prueba sus convicciones más profundas. Armed con su prototipo en una carpeta tridimensional, se dirigió hacia el café donde se encontrarían. Al llegar, el bullicio del lugar le hizo recordar las reuniones pasadas con su hermano, donde las comparaciones y la necesidad de aprobación dominaban cada conversación. A medida que el aroma del café lo envolvía, se sentó en una esquina estratégica, esperando. La llegada de Marco, 3 minutos después de la hora acordada, fue como un golpe de adrenalina. Estaba vestido con la misma confianza que siempre, pero Miguel decidió que sus inseguridades no tendrían presencia hoy. «Hola, Miguel», fue lo primero que dijo Marco, en un tono más casual de lo que esperaba. «Me alegra verte». El intercambio inicial fue ligero, casi como una trampa para relajar la tensión. A medida que Marco pasó a los tópicos más profundos, Miguel decidió abrirse. De manera meditada, comenzó a contarle sobre su proyecto, no solo en términos técnicos, sino desde su visión más personal. Describió cómo cada pieza del vehículo no solo funcionaba, sino que contaba una historia. Esa historia era su historia, un camino de búsqueda y redescubrimiento que lo había llevado a romper con el peso de la comparación constante. Marco lo escuchaba, pero había momentos en que su expresión era un enigma. Miguel podía sentir la mirada crítica de su hermano, juzgando cada palabra, cada emoción. Pero esta vez, en lugar de dejar que eso lo afectara, respiró hondo y continuó. Había aprendido a detectar las críticas como una forma de feedback, y no como un motivo para dudar. Este cambio de perspectiva le otorgaba un poder que antes no sabía que poseía. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaban, Miguel se sintió acosado por otra pregunta apremiante. ¿La historia que contaba era realmente suya, o había sido moldeada por la necesidad de huir de las comparaciones con Marco? Esta preocupación surgió casi de manera incontrolable, manifestándose como un dilema personal profundo. Atrapado en un mar de introspecciones, decidió que debía ser honesto. A veces creo que he estado tratando de ser lo que los demás esperan de mí, en lugar de simplemente ser quien soy, dijo, mirando a Marco a los ojos, consciente de que esa revelación podía dar un giro inesperado a la conversación. Marco lo observó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Miguel sintió que sus músculos se tensaban ante el potencial rebútal de su hermano. Pero en vez de la crítica esperada, Marco inclinó la cabeza y respondió con un tono que no era defensivo, sino contemplativo. «Parece que estás en un viaje importante», dijo Marco. Esto generó una pequeña chispa de esperanza en Miguel. La tensión en el aire se tornaba una mezcla de sorpresas y posibilidad, y esa convicción interna que había estado cultivando comenzó a cobrar vida. Sin embargo, en el momento culminante de su revelación, el camarero llegó con un pedido equivocado que interrumpió la conversación. Al mirar a Marcos, Miguel supo que ese desliz podía cambiar el rumbo de lo discutido. Mientras pensaba en cómo abordar lo que había dicho, se dio cuenta de que la verdad de su proceso era frágil, pero debía permanecer firme. El calor en su pecho aumentaba con cada segundo de silencio. Entonces, Marco cambió de tema, y Miguel sintió que la ventana de oportunidad podía cerrarse, dejando preguntas sin respuesta. ¿Sería capaz de mantener la franqueza al tiempo que enfrentaba a su hermano en un momento tan crucial? ¿O las viejas dinámicas de poder y comparación volverían a atraparlo antes de que pudiera descubrir quién era realmente en esta nueva fase de su vida? La incertidumbre lo empujó a un nuevo dilema. Y, conforme avanzaba la conversación hacia un territorio desconocido, supo que enfrentar a Marco no solo era un acto de rivalidad, sino una búsqueda de conexión genuina. La relación entre ellos pendía de un hilo, y Miguel se sintió en la cuerda floja, listo para dar un salto que podría llevarlo a una nueva revelación, o bien sumergirlo de nuevo en el abismo de la comparación. ¿Tendría el valor de profundizar en su vulnerabilidad, o dejaría que el momento se disipara, cerrando una puerta que había abierto sutilmente? El aire en el café parecía cargado de electricidad, mientras Miguel profundizaba en sus pensamientos. La idea de acercarse a Marco y volver hacia abrir el diálogo pesaba como una piedra en su pecho. Había sentido la breve chispa de entendimiento, pero el temor a que ese momento volviera a desvanecerse lo paralizaba. Con cada latido,
la necesidad de expresarse se intensificaba. Espoleado por la reciente revelación de su inseguridad, Miguel decidió que no podía permitir que el ambiente se convirtiera en una barrera. Si había algún momento para reiterar su autenticidad, ese era el presente. «Marco», comenzó, su voz firme aunque temerosa. «Creo que este proyecto va más allá de un simple vehículo. Es un reflejo de lo que he vivido, una forma de reconciliarme con lo que realmente deseo ser». Marco lo observó en silencio, asimilando cada palabra. En su mirada se percibía una curiosidad que no había existido antes. Miguel sintió que su corazón latía más rápido mientras se adentraba en el territorio de sus anhelos, enfrentándose a un diálogo interno que había reprimido durante tanto tiempo. «Al principio me dejé llevar por las expectativas ajenas, siempre comparándome contigo, buscando tu aprobación. Pero este viaje me ha enseñado que la valía no proviene de ser el mejor, sino de ser auténtico», continuó, sintiendo que el nudo en su garganta comenzaba a deshacerse. Marco se incumbió en su laberinto de pensamientos, aunque su rostro mostraba confusión entrelazada con el interés. Miguel deseaba que entendiera que esa confusión no era simplemente el resultado de sus palabras, sino una constante lucha que había moldeado su identidad. «No necesito tu aprobación para seguir adelante», agregó Miguel, sintiendo un nuevo aire de desafío brotar dentro de él. «Pero sí espero que puedas ver la verdad de lo que intento crear. Cada pieza de este proyecto es un fragmento de mí». Finalmente, el silencio se rompió. Marco inclinó la cabeza, permitiendo que las palabras de su hermano resonaran. Era un paso que Miguel no había imaginado, y esa posibilidad encendió una mecha de esperanza dentro de él. Pero con la esperanza también llegó el temor de que Marco no compartiera la misma visión, de que su hermano estuviera atrapado en una mentalidad tradicional que Miguel había comenzado a rehuir. «Entiendo lo que dices», respondió Marco, aunque su tono era aún cauteloso. «Pero tienes que entender que a veces las expectativas no son un mal, pueden ser lo que te propulse hacia adelante». Miguel sintió cómo el aire se volvía denso de nuevo. Esa respuesta era una proyección de la antigua dinámica que siempre había existido entre ellos, aquel lugar en el que uno se erguía sobre el otro, donde la comparación y la competencia parecían persistentes en su relación. Sin embargo, parte de él sabía que ese conflicto podría ser una vía de crecimiento. «Pero eso es exactamente lo que trato de cambiar, Marco», dijo Miguel, su pasión comenzando a abrillantar sus ojos. «No quiero que el impulso provenga de lo que tú o la sociedad esperan de mí. Quiero que cada métrica de éxito que persiga provenga de mi propia voz interna». A medida que sus palabras salían, Miguel se sentía más libre. Cada confesión parecía allanar el camino para su esencia más auténtica. Marco, por su parte, hizo una pausa, como si meditara sobre las implicaciones de lo que escuchaba. Ese instante de conexión revelador otorgó a Miguel la oportunidad de derribar más muros. Estaba dispuesto a arriesgarse, confrontar la resistencia y posible rechazo, convencido de que salir de esa conversación, habiendo mostrado su verdadera esencia, representaría un triunfo personal, sin importar la reacción de su hermano. «Si sigo escuchando solo la voz que me dice que soy menos, jamás estaré completo. Estoy comenzando a entender qué significa realmente ser yo mismo. Y eso es un viaje del que no tengo intenciones de volver atrás», sentenció Miguel, no solo dirigiéndose a Marco, sino también a sí mismo. Con cada palabra, Miguel podía sentir que su evolución personal se afianzaba, empoderándole con una claridad que antes le había sido esquiva. Pero la incertidumbre sobre cómo su hermano recibiría esta verdad lo mantenía a la expectativa. ¿Podría Marco aceptar este nuevo capítulo en la vida de Miguel? La tensión estaba latente, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire. Miguel cerró los ojos un instante, preparándose para cualquier reacción que viniera. El peso de su autenticidad estaba en juego, y un nuevo temor emergió en su mente. ¿Habría dado este paso hacia el crecimiento a costa de su relación con Marco? Cuando finalmente tuvo el valor de abrir los ojos y mirarlo de nuevo, sintió que la respuesta podría ser más principal de lo que había imaginado. La conversación apenas comenzaba a descubrir un terreno inesperado. ¿Sería este el momento de sincerarse y desafiar la naturaleza de su vínculo? El futuro inmediato se alzaba incierto, pero decidido a despejar la niebla de una vez por todas. Miguel mantuvo la mirada fija en Marco, sintiendo que un mundo de posibilidades se abría entre ellos. La espera era casi tangible, y él sabía que había cruzado un umbral, pero no podía prever cuán profundo sería el impacto. Esa vulnerabilidad, esa entrega,
representaba mucho más que una simple conversación. Era un intento por redefinir no solo su relación, sino también su identidad. Las palabras que Marco finalmente pronunció hicieron eco en su mente como un tambor distante. No estoy seguro de poder dejar atrás lo que siempre hemos hecho, Miguel. Las expectativas me han mantenido enfocado y productivo. Esa realidad le impactó a Miguel. Por un lado, sentía empatía por la lucha de su hermano. Por otro, la idea de que Marco nunca se atrevería a explorar lo que realmente anhelaba le resultaba angustiosa. Pero no podía dejar que ese temor lo detuviera. Había experimentado el sufrimiento de no ser él mismo, y no podía dejar que su hermano cayera en la misma trampa. ¿Pero a qué precio, Marco? Su voz se volvió más intensa. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu esencia solo por cumplir con lo que otros esperan de ti? Miguel observó cómo la tensión se cernía sobre el rostro de su hermano. Era una batalla interna. El dilema entre la conformidad y la autenticidad. Esa lucha resonó en él. Había recorrido un camino similar, uno que lo había mantenido atrapado en un ciclo de insatisfacción. Justo en ese instante, Miguel tuvo una revelación. Su viaje no solo trataba de él y sus aspiraciones, sino de abrir un espacio en el que Marco pudiera encontrar su propia voz. Esa toma de conciencia trajo consigo una mezcla de determinación y miedo, una necesidad de actuar que debía convertirse en motivación. Te veo atrapado en lo que se espera de ti, continuó, ahora con un tono más suave. Pero si decides seguir por ese camino, ¿en realidad serás feliz? Lo que busco no es solo cambiar mis propias dinámicas, sino hacerte ver que tú también puedes ser parte de esta vida reinventada. Marco se vio inmóvil, y en su semblante se reflejaba un torbellino de emociones. Miguel vio que, aunque la resistencia era palpable, había una chispa de curiosidad que comenzaba a germinar. Esa chispa podía ser la entrada a un nuevo diálogo, a una nueva posibilidad de expresión. La conversación avanzó hacia lugares inhóspitos. Hablaban de fracasos pasados, de certificaciones obtenidas sin entusiasmo, de aplicaciones rechazadas que nunca habían resonado con sus pasiones. Miguel, impulsado por la necesidad de abrir más puertas, decidió ir más allá. Exploró dentro de sí mismo el concepto de la autenticidad como herramienta de empoderamiento. ¿Qué significa realmente ser verdadero contigo mismo?, se preguntó en voz alta, consciente de que la respuesta debería elevarse de su propio interior. Marco lo miró con una mezcla de determinación y desafío. No lo sé, pero me pregunto si eso me llevaría a un lugar donde podría ser más que un reflejo de mis logros. Esa conversación cultivó un terreno fértil de reflexión. Miguel percibió que cada revelación de su hermano era tanto una lucha personal como un concepto compartido, una inversión emocional mutua que podía forjar un nuevo tipo de vínculo. En cada palabra, Miguel se sentía más fuerte, más convencido de que la autenticidad podría ser el puente hacia una relación renovada. Cuando el diálogo empezó a tocar las fibras profundas de sus deseos ocultos, Miguel notó que el aire se había cargado de posibilidades. Un nuevo horizonte se dibujaba entre ellos. Pero antes de que pudiera explorar esa esfera de conexión, Marco se detuvo, su expresión cambiando bruscamente. ¿Qué pasará si al final no podemos encontrar ese terreno común?, preguntó, su voz temblando con ansiedad, rompiendo la atmósfera transformativa. La pregunta pesaba de manera inesperada. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, la inquietud brotando de su interior. La incertidumbre sobre la futura dirección que tomaría no solo él, sino también su relación, lo mantenía en un estado de alerta. Sintió que cada palabra contaba, que había un potencial de quiebre, y se preguntó, ¿podría este camino de sinceridad y vulnerabilidad solidificarse en algo poderoso? ¿O podría desmoronarse ante las dudas de uno de ellos? La respuesta era un enigma esperando ser desentrañado. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Miguel se plantó ante el espejo de sus propias emociones, enfrentando no solo el miedo, sino también la esperanza de lo que podría surgir. ¿Sería capaz de afrontar los desafíos que se avecinaban sin comprometer su autenticidad? La mañana siguiente, Miguel despertó con un renovado sentido de propósito. Sabía que la relación con Marco necesitaba una transformación que iba más allá de la conversación del café. Era un momento decisivo, no solo para ellos como hermanos, sino para Miguel como individuo. Había dejado de buscar la aprobación de su hermano y comenzó a forjar su propia identidad, un viaje que ahora implicaba también la reconciliación con su familia. Decidió que era el momento de dar un paso contundente. En lugar de simplemente comunicarse con Marco a través de mensajes, organizó una reunión en el taller,
un espacio que no solo representaba sus sueños, sino también su crecimiento personal. Con cada herramienta a su alrededor, Miguel se sintió empoderado. Preparó un pequeño espacio en el que podía mostrarle a Marco no solo su trabajo, sino la esencia misma de lo que había construido su vida. Cuando Marco llegó, notó que la atmósfera era diferente. Miguel le sonrió con sinceridad, alguien que no solo esperaba ser visto, sino que estaba listo para ser escuchado. Marco observó en torno a las herramientas, el proyecto pendiente en una mesa, y sintió una chispa de curiosidad por lo que su hermano había estado trabajando. «Hola, Miguel. Este lugar se siente diferente», dijo Marco, mientras sus ojos se posaban en las piezas que Miguel había estado ensamblando. «He estado aprendiendo que crear algo que resuene conmigo es importante», respondió Miguel, con firmeza. «Quiero mostrarte no solo los autos, sino también lo que realmente significan para mí». Con eso iniciado, Miguel tomó la iniciativa para compartir su último proyecto, un vehículo innovador que no solo optimizaba la eficiencia, sino que también utilizaba tecnología sostenible. A medida que exponía cada detalle, las palabras fluían con una confianza renovada. Era como si, a través de su trabajo, estuviera desenredando el hilo de su propia identidad. Marco lo escuchaba atentamente, sus brazos cruzados como si intentara recabar cada fragmento de información. Pero en el fondo de su mente, Miguel sabía que la verdadera batalla serían las emociones no expresadas entre ellos. Era el momento de tocar el corazón del asunto, de abrirse más allá de las máquinas. Lo que he creado aquí es un reflejo de mí mismo. He dejado de sentir que tengo que encajar en un molde de lo que otros esperan, declaró Miguel, sintiendo que cada palabra lo liberaba. He enfrentado mis inseguridades, y estoy comenzando a amarme a mí mismo en este proceso. La expresión de Marco fue variando. Había una mezcla de escepticismo y conexión, algo que nunca había sentido antes. Se dio cuenta de que Miguel había cambiado, y no solo a nivel profesional. La transformación emocional parecía palpable. Pero, ¿y si fallas?, preguntó Marco, su voz un poco más suave. ¿Y si este camino no te brinda lo que esperas? Miguel sintió que esa era la pregunta más válida y cruda que su hermano podía hacer. En un instante, un susurro de duda se deslizó silenciosamente en su mente, pero rápidamente lo desechó. «Quizás no se trata solo de los resultados», respondió Miguel, convencido. «He aprendido que el viaje en sí mismo es el verdadero triunfo. Si puedo ser fiel a mí mismo, eso es lo que realmente importa». Marco se quedó entre la confusión y la revelación. Estaba escuchando a su hermano con una nueva perspectiva, comprendiendo que este viaje de autoexploración iba más allá de la mecánica. Finalmente, en un instante de conexión sincera, Marco se acercó a Miguel y le puso la mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti, hermano. Has dado un paso que yo aún no he logrado dar». Las palabras de Marco eran el ancla que Miguel había deseado escuchar toda su vida. En ese momento, comprendió que la reconciliación no solo era acerca de su relación, sino de la aceptación mutua de sus caminos. «Gracias», respondió Miguel, sintiendo que el peso de la comparación comenzaba a desvanecerse. «Ambos tenemos trayectorias diferentes, y eso está bien. Quizá podamos apoyarnos el uno al otro, desde nuestras realidades». El diálogo fluyó con un sentido renovado entre ellos, descubriendo un espacio en el que podían ser honestos, y donde Miguel no debía probar su valía a través de la opinión de Marco, sino simplemente ser quien era. El taller, antes un refugio de soledad y lucha, se transformó en un lugar de colaboración. Los días siguientes, Miguel y Marco comenzaron a trabajar juntos en el proyecto de movilidad eléctrica. Esos momentos se convirtieron en una mezcla de aprendizaje y compañerismo, donde cada uno aportaba desde su perspectiva única. La metamorfosis que Miguel había experimentado no solo había dado sus frutos a nivel personal, también había abierto las puertas a una nueva relación con su hermano. Comprendió que el verdadero éxito no solo se mide en premios o reconocimientos, sino en la autenticidad que puedes ofrecer y las conexiones reales que puedes crear. Finalmente, Miguel logró ese anhelado estado de tranquilidad interior, donde sus logros no eran una búsqueda constante de validación, sino el resultado auténtico de su pasión. Desde ese día, el sonido del motor rugiendo en el taller no solo era un eco de su profesión, sino el himno de su transformación. Un hombre que había aprendido a construir no solo autos, sino también su propia vida. Así, Miguel había conquistado no solo su lugar en el mundo de la mecánica, sino también su identidad. Dos caminos paralelos, el de la mecánica y el de la autoaceptación,
Finalmente se encontraron y entrelazaron, dando lugar a un futuro brillante y lleno de promesas. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre el proceso de Miguel y sus teorías sobre su relación con Marco. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se arrepentirán.